La práctica número 6 consiste en aplicar todos los conocimientos vistos durante el laboratorio de comportamiento de los materiales. Como ya sabemos, la metalografía es un método de estudio que nos ayuda a conocer características estructurales de nuestros metales o aleaciones. Con este método podemos conocer características mecánicas y físicas de un metal. Asimismo, tenemos las pruebas mecánicas, las cuales el material que va a ser analizado es sometido a un esfuerzo aplicándole una fuerza externa a con la finalidad de conocer la dureza, su fragilidad, su elasticidad y su resistencia a la penetración. Para este caso, vamos a trabajar con el acero 1045. Una vez finalizada nuestra prueba de metalografía, podemos darnos cuenta que la distribución de los granos en un acero es más compacto, esto debido a que su porcentaje de carbono es mayor, lo cual se puede deducir que a mayor porcentaje de carbono la distribución de los granos será más compacta y con ello nuestro material será mucho más duro. Asimismo, al analizar nuestra tabla en donde comparamos distintos aspectos de nuestro material en comparación con medidas universales, podemos darnos cuenta que nuestro porcentaje de error es mucho. Esto debido a que no fuimos muy precisos al momento de nuestras mediciones y pues que se está comparando con una medida universal ya existente. En la hoja de resultados que nos imprime una vez que se termina la prueba de tensión, podemos darnos cuenta que nuestro módulo de elasticidad está indicado con la línea roja. Justamente en el punto donde deja de comportarse como una línea recta encontramos el yield point. En el último punto vamos a encontrar el esfuerzo máximo. Asimismo, en la parte horizontal podemos encontrar la deformación que está sufriendo nuestro material versus la parte vertical, que es el esfuerzo que se está aplicando. En nuestras pruebas de dureza, Brinell y Rodwell podemos observar en el caso del material 1045 que tenemos una diferencia en cuanto a la dureza teórica y la práctica, esto debido al grado de impurezas que se presentaron durante nuestra práctica. Asimismo, es importante señalar que el acero 1045 va a presentar una dureza mucho mayor, ya que el porcentaje de carbono es mayor. Sin embargo, el que sea más duro no quiere decir que nuestro material sea el más dúctil, ya que a mayor porcentaje de carbono nuestro material es más duro, pero se comporta de una manera menos dúctil. Una vez realizada la prueba de dureza Vickers, pudimos darnos cuenta, o me pude dar cuenta, que el resultado de la dureza práctica y la teórica es casi igual. Es una diferencia muy pequeña, lo cual me permite saber que nuestro material 1045, acero 1045, va a tener una mayor dureza en comparación de otros aceros debido a su alto contenido de carbono. En mi segundo semestre, al finalizar nuestra prueba de impacto y al analizar los resultados, pudimos darnos cuenta que a mayor temperatura nuestro material se comporta de una manera mucho más dúctil, por lo tanto la absorción de energía que se necesita para que este sea roto es mucho mayor. Asimismo, debido a su alta ductilidad, el tipo de fractura que se observa es la fractura brittle. Al finalizar esta práctica, pude reforzar todos los conocimientos en relación al comportamiento de los materiales. Pude darme cuenta que los materiales se van a comportar de manera diferente
en base a aspectos como la temperatura y el porcentaje de carbono. En este caso me tocó el acero 1045 y pude darme cuenta que como tiene mayor porcentaje de carbono, presenta una dureza mayor, pero es menos dúctil. En cambio, en la prueba de impacto, a altas temperaturas nuestro material se va a comportar de una manera más dúctil y por lo tanto se va a requerir más fuerza o más carga para que este sea roto.